Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ramón Guinarte. Soy el director del Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Y nada, os doy la bienvenida a todos los usuarios de Oposita Test a una jornada de formación en la que vamos a intentar explicar de la forma más sencilla posible cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa dentro de nuestras mentes y la necesidad de tener un manual de instrucciones para saber operar al máximo o aprovechar al máximo nuestras potencialidades. Contamos con un colaborador muy especial que nos va a acompañar a lo largo de toda esta jornada, que es Sapidus. Lo veis aquí en la pantalla. Sapidus es el protagonista de mi último libro, el Manual de Instrucciones de tu Cerebro. Y básicamente es una especie de duende, un duende, bueno, con un carácter un poco correoso y a la vez simpático, y que nos va a ir acompañando a lo largo de todo este proceso complejo, ¿no? Que es fruto de la evolución de trabajo de estudio e investigación a lo largo de los últimos 30 años. Vamos a estructurar la charla de hoy básicamente en cinco bloques, ¿no? Por una parte, conocer un poco el funcionamiento de nuestro cerebro, la estructura de la información. La estructura de la información es fundamental a la hora de estudiar. Memorización de datos. Poco tenemos que decir de la memorización, ¿no? Lo básica que resulta. Y después controlar la mente y reprogramar el cerebro. Básicamente estos van a ser los 5 pilares de esta jornada. Y vamos a comenzar hablando un poquito de cuál es el instrumento más complejo con el que cuenta el ser humano. A lo largo sobre todo de los últimos años, se ha desarrollado gran cantidad de tecnología, muchísimos instrumentos fascinantes, pero la realidad es que a día de hoy nuestro cerebro sigue siendo el instrumento más complejo con el que cuenta el ser humano. Da igual la tecnología que tengamos. Tenemos una mente realmente fascinante y deberíamos hacernos la siguiente pregunta, sobre todo todos aquellos que tienen que estudiar, ¿no? O que tenemos que estudiar, porque yo sigo estudiando y seguiré estudiando a lo largo de toda mi vida. ¿Qué haríamos con nuestro tiempo libre si pudiésemos aprender más rápido, si pudiésemos multiplicar nuestra memoria? Esa es una pregunta que yo me hice hace muchísimos años, ¿no? Siempre había sido un estudiante con unos resultados aceptables, ¿no? Pero a mí concretamente me costaba bastante estudiar. Entonces, bueno, en la Facultad de Ciencias de la Educación decidí descubrir por qué había personas que tenían muchísima más facilidad para almacenar datos, para presentarse un examen, y eso le permitía tener pues, un mayor grado de libertad y más tiempo libre. Y en aquel momento encontré un autor inglés, su nombre era Tony Buzan, y en aquel momento era una de las máximas autoridades mundiales en el campo del estudio de la memoria. Y paradójicamente, él se había hecho la misma pregunta que me había hecho yo, solo que 30 años antes. Y fruto de esa pregunta, pues, en mis manos tenía aquel libro que me cambió la vida, ¿no? Para poneros un ejemplo, yo estudiaba menos horas mi último año de carrera que en primero de bachillerato, y no tenía nada que ver mi expediente académico al final de mi segunda carrera. Mi expediente estaba entre los mejores de mi promoción y sobre todo el mérito que tenía aquello fue poder hacerlo dedicándole mucho menos tiempo y aprovechando al máximo el tiempo que destinaba a estudiar. Vamos a empezar hablando de eh, una comparativa entre dos vehículos. Aquí podemos ver un vehículo deportivo y podemos ver un coche un poco viejo, porque es un SEAT 600. Si os preguntase cuál de los dos coches es más potente, resulta evidente que el deportivo es el coche más potente. Pero si hablásemos de velocidad, es una cuestión más compleja, porque la velocidad en este caso ya no estaría vinculada única y exclusivamente a la potencia de la máquina, sino a su manejo. Es decir, si vosotros no supieseis cómo funciona el cambio de marchas de ese coche deportivo o no lo supieseis encender, cualquier abuelito en su viejo coche
sería más rápido que vosotros. Eso es exactamente lo que está pasando con nuestras mentes. Nosotros tenemos una máquina fascinante, una máquina que no ha habido ningún científico capaz de realmente determinar cuál es la capacidad del cerebro humano. Todos aquellos científicos que se han atrevido a lo largo de los años a ponerle límites al cerebro, finalmente se han tenido que retractar y rectificar diciendo que estaban equivocados, ¿no? Entonces, tenemos dentro de nuestras cabezas una máquina fascinante, pero una máquina fascinante que viene sin manual de instrucciones. Y bueno, después de repetir durante más de 30 años a mis alumnos, ¿no?, que veníamos sin manual de instrucciones, consideré que iba siendo hora de crear un manual de instrucciones muy simple y que le permita tanto a un niño de 11 años como a una persona de 90 entender qué pasa dentro de su cerebro y por primera vez ser capaces de capitanear nuestro barco, de ser los dueños de nuestra vida y sacar máximo provecho a lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Aquí vemos pues un poco una caricatura de Albert Einstein. Albert Einstein podríamos decir que es una de las mentes más brillantes, ¿no?, de la historia de la humanidad. Para ponernos un poco en contexto y entender la potencia de la máquina que tenemos dentro de nuestros cráneos, se produjo un hecho peculiar, ¿no?, tras la muerte de este científico, y fue que su cerebro fue robado, fue conservado durante bastante tiempo y después fue estudiado al detalle y descubrieron que su cerebro no tenía diferencias esenciales con respecto al cerebro de una persona normal. Todos nuestros cerebros son muy parecidos. Las diferencias son mínimas. Entonces, ¿dónde está realmente la clave para la diferenciación a nivel de rendimiento? La clave no está en el hardware, sino que la clave la vamos a tener en nuestro software. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una pequeña prueba de memoria. Os voy a leer 2 veces un listado de palabras. Quiero que cojáis bolígrafo y papel, pongáis en una columna los números del 1 al 15. Voy a leer 2 veces este listado de palabras y cuando termine quiero que intentéis recordar el mayor número de ellas posible. No es necesario recordarlas por orden. Me vale simplemente recordar palabras por ahora. Entonces, todos habéis cogido bolígrafo y papel. Os doy un tiempo más. Tenéis que estar todos preparados y vamos a empezar a hacer esta prueba. Simplemente es una prueba interesante para que vosotros podáis evaluar qué pasa con vuestros cerebros. Después lo vais a entender dentro de un ratito. Entonces, la primera palabra es antena, martillo, sol, escarabajo, volcán, lagartija, anillo, flores, muro, metro, cuchillo, billetes, perro, santo, ladrón. Las voy a repetir de nuevo. Antena, martillo, sol, escarabajo, volcán, lagartija, anillo, flores, muro, metro, cuchillo, billetes, perro, santo, ladrón. Bueno, ahora vamos a intentar recordar el mayor número de ellas posibles. Las escribimos en nuestro papel. Os doy unos segunditos para ir escribiéndolas. Y en breve comprobaremos cuántas recordáis. Volvemos atrás. Aquí las tenemos de nuevo. Comprobamos cuántas recordamos. Antena, martillo, sol, escarabajo, volcán, lagartija, anillo, flores, muro, metro, cuchillo, billetes, perro, santo, ladrón. Bien. ¿Cuáles son los términos medios a nivel de recuerdo
conceptos. Pues se denomina que el término medio está entre 7 más menos 2. Es decir, la mayor parte de vosotros habrá recordado entre 5 y 9 conceptos. Entonces, bueno, quienes hayáis recordado más de 9, pues, mi enhorabuena. Estáis haciendo un buen trabajo. Y aquellos que habéis recordado menos de 7 no tenéis que preocuparos. En breve vamos a demostrar cómo se puede recordar todas y en orden, sin problema ninguno. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo funciona vuestro cerebro. Básicamente, nuestro cerebro funciona a base de sinapsis neuronales. Tenemos en torno a 100 millones de neuronas dentro de nuestras cabezas y cada una de esas neuronas va a generar en torno a 50.000 sinapsis neuronales. Realmente tenemos un universo dentro de nuestras cabezas. Si observásemos un cielo estrellado, como vemos aquí en esta lámina, sería un símil de lo que está pasando dentro de nuestros cerebros. Vemos en las dos láminas una comparativa. Cada estrella sería una especie de sinapsis neuronal. Es decir, nosotros tenemos más neuronas en nuestro cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Y si multiplicamos esos 100.000 millones de neuronas por 50.000 enlaces, sale una cantidad tremenda de estructuras, ¿no? Porque al final nuestra mente va a trabajar generando estructuras. Y eso es uno de los primeros conceptos que tenemos que tener muy claros y que tenemos que empezar a asimilar. Bueno, otro aspecto importantísimo, ¿no?, a la hora de entender lo que pasa en nuestras cabezas es diferenciar el trabajo que se realiza de forma consciente del que realizamos de manera inconsciente. Para que nos hagamos una idea, la comunidad científica reconoce a día de hoy que más del 95% de la actividad cerebral no es consciente. Para ser exactos, según los científicos, entre el 95 y el 97% es lo que se estima. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta porque las dos mentes funcionan de forma muy diferente. Y si es necesario conocer a grandes rasgos esas diferencias, porque si no nos vamos a encontrar con problemas en muchas ocasiones graves. La principal diferencia entre una mente y otra sobre todo está en la velocidad. La velocidad de la mente inconsciente se estima que puede ser entre 100.000 y 1.000.000 de veces más rápida que la mente consciente. Entonces, bueno, estamos hablando una velocidad muy, muy interesante. Y después otra de las diferencias importantísimas está en cómo procesa. Nuestra mente inconsciente procesa de forma muy diferente a la consciente. No trabaja de manera lógica. Ella va a trabajar un sistema de comparaciones entre estímulos y un proceso de estímulo-respuesta y de asociación, lo cual también es necesario tener en cuenta. Vamos a hacer una pequeña prueba. Tenemos así la mano, la vamos a abrir, la cerramos. Quiero que abráis y cerréis la mano varias veces. Bueno, ya está. Ahora vamos a hacer varias preguntas. La primera de ellas es, ¿alguien tuvo problemas para abrir y cerrar la mano cuando da la orden de abrirla y cerrarla? Supongo que no. ¿Qué es lo que ha pasado para abrir y cerrar la mano? Bueno, en primer término yo lo que he hecho es dar una orden. Entonces la mano se abre y si doy otra orden se cierra. ¿Y cómo se ha realizado la mayor parte de este trabajo? ¿Es un trabajo consciente o inconsciente? Evidentemente la orden es un proceso consciente. Sin embargo, para ejecutar esa orden se han producido sinapsis neuronales, se han producido estímulos eléctricos que van recorriendo nuestros músculos, nuestros nervios. Posiblemente se ha producido un pequeño incremento en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, y todo eso se ha realizado de una forma
inconsciente. Con lo cual podemos decir que la mayor parte del trabajo de abrir y cerrar la mano es un trabajo inconsciente, aunque la orden sea consciente. También podemos tener la seguridad de que cuando damos una orden, de manera lógica, esa orden se ejecuta. Es decir, tenemos una máquina que trabaja de forma mucho más rápida que la mente lógica y que ejecuta de forma automática las órdenes que le damos. Eso es un aspecto muy importante. La cuestión es la siguiente. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar, ¿le decimos a nuestro cerebro que memorice o simplemente le decimos que lea? Es una pregunta fundamental, porque si yo tengo la mano cerrada, ¿sería posible que esta mano se abriese si yo no le diese la orden de que se abriese? Realmente sería muy complicado. Se podría abrir por una descarga eléctrica o por un golpe, pero la mano no se abriría a menos que yo diese la orden de que se abriese. Alguien nos ha dicho que le debemos decir a nuestro cerebro, memoriza, memorízalo todo. Más aún, le deberíamos marcar unos tiempos para la memorización de cada uno de los temas. Parece obvio, pero la mayor parte de la gente, sobre todo cuando está preparando una oposición o cuando prepara un examen a largo plazo, le está diciendo al cerebro que lea. No le dice que memorice. Y eso es un problema muy grave porque al final comenzarás a memorizar bajo presión. Cuando ya estás en la recta final y entonces si le dices memoriza porque este examen no lo voy a aprobar. Es un pequeño detalle pero con consecuencias importantísimas en el rendimiento porque al final, al igual que el cerebro obedece para abrir y cerrar la mano, va a obedecer si le das las instrucciones de que memorice o simplemente le das una instrucción de que lea. Tenemos que tener en cuenta que las capacidades que tiene la mente humana son tremendas. Ni siquiera nos podemos imaginar la capacidad que tiene un cerebro humano. Y toda la información que va entrando en nuestro cerebro, esa información se va a almacenar. Es decir, la información no queda fuera de nuestras cabezas, no se pierde, está dentro. El problema es que no la podemos recuperar. Está en la cabeza. Y como un astronauta, cuando se rompe su cuerda y queda perdido en el espacio, él está en el espacio, pero está perdido. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro trabaja a una velocidad rapidísima, sobre todo de forma inconsciente, y que están entrando miles de millones de datos de forma continua. Entonces, los datos que nosotros introducimos y que queremos que se memoricen, se van a mezclar con muchísimos datos, pues que simplemente son, estímulos que vamos recibiendo y que se almacenan y se procesan. Entonces, la mente necesita saber qué datos son fundamentales para poder recuperarlos y qué datos, pues bueno, tienen que pasar ahí a ese microuniverso y ahí se quedarán perdidos, pero ahí el resto de nuestras vidas. Para poner un ejemplo, imaginemos que entramos en un gran bosque, un bosque que tiene millones de árboles. Si nosotros nos introdujésemos en ese bosque y comenzásemos a caminar en él durante horas, nos perderíamos. ¿Qué sistema podríamos utilizar para caminar en ese bosque y poder salir de él sin perdernos? Bueno, Hansel y Gretel en su cuento pues utilizaban migas de pan, no le dio muy buen resultado, pero nosotros podríamos realizar una tarea ingeniosa, podríamos marcar distintos árboles y marcando esos árboles podríamos entrar y salir de ese bosque las veces que quisiésemos sin mayores problemas. Lo mismo tenemos que hacer con la información que entra en nuestro cerebro. Nosotros le tenemos que decir a nuestra mente qué información es fundamental y qué información de esa fundamental debemos retener y poder recuperar
de los miles y millones de estímulos que entran en nuestro cerebro y que realmente no son fundamentales ni para nosotros y en muchos casos ni siquiera para nuestra supervivencia. Bueno, primer aspecto clave a la hora de estudiar y que por desgracia sigue sin explicarse. Cualquier persona que tenga que estudiar, lo primero que tiene que saber es cómo va a olvidar. Para mí esto fue fundamental. Este gráfico que veis aquí es de Tony Buzan. Él estudió esto en los años 80, pero 100 años antes que él ya había llegado a las mismas conclusiones. Otro psicólogo alemán se llamaba Ebbinghaus, estudia en todos los temarios de didáctica y sigue sin explicarse. Se explican muchas cosas de Ebbinghaus, pero no se explican las conclusiones a las que llegó sobre cómo se produce el olvido y cómo deberíamos evitarlo. Buzan nos dice lo siguiente. Cuando acabamos de estudiar, básicamente, aquí es un estudio de un periodo de 1 hora, básicamente. Estaríamos reteniendo en torno a un 75% de la información. Durante los primeros 10 minutos, si os fijáis, la información crece. Es decir, nosotros de forma consciente no estamos haciendo un trabajo académico, pero nuestra mente está estructurando esa información y la está pasando a la memoria a largo plazo. Y bueno, aquí estaríamos en muy buen nivel para ir y hacer un examen. ¿Dónde está el problema? El problema está que en las primeras 24 horas caemos desde aquí, que podríamos estar cerca de un 90% de la información, hasta aquí. Este sería el primer día. Es decir, perdemos más del 50% de la información en las primeras 24 horas. Y en las siguientes 24 horas caeríamos hasta un 10 o un 11%. Esto es una auténtica barbaridad. Que no se nos explique esto implica que aquella persona que está estudiando, si en 48 horas no realiza los repasos necesarios, tendría que empezar a estudiar de nuevo. Y estaríamos en un bucle de estudiar para olvidar. ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla. Es imprescindible dar 2 repasos a lo que has estudiado en las primeras 24 horas. ¿Cuándo se debería producir el primer repaso? El primer repaso se debería producir a los 10 minutos. Yo estudio. Los periodos de estudio los vamos a ver ahora, los más aconsejables, porque ahí también hay ciertas cosas a tener en cuenta. Las curvas de atención, cómo van a afectar esas curvas de atención a nuestro nivel de retentiva. Y básicamente, ya lo voy adelantando, los repasos, el primer repaso se debe dar a los 10 minutos y el segundo repaso a las 24 horas. Si no hago eso, si no doy esos 2 repasos las primeras 24 horas, pues voy a pasar de aquí a aquí. Y toda esta información que vemos aquí se estaría perdiendo. Si yo realizo esos repasos, voy a permitir que nuestro cerebro estructure y mantenga esa información. La información va a estar dentro de la cabeza. Lo único que tengo que garantizar es poder recuperarla. Dentro de la cabeza va a estar si repaso o si no repaso. La diferencia está que si repaso genero vías, como si fuesen autopistas de información, que me permita recuperarla. Bueno, aquí vemos de otra manera, también de forma gráfica, lo mismo que estaba explicando. Vemos aquí nivel de recuerdo. Vemos aquí qué pasa a las 24 horas y qué pasa a las 48 horas. Nuestro depósito de información se ha consumido, ha desaparecido. Con lo cual, vuelvo a insistir, es necesario planificar los repasos. Primer repaso, los 10 minutos. Segundo repaso, las 24 horas. ¿Cuánto tiene que durar ese repaso? Muy poco. No repasamos todo, repasamos solo la estructura. La estructura para que la estructura nos permita que la información no se pierda, como si fuesen cuerdas o una telaraña que va a mantener esa información estable dentro de nuestras cabezas. Entonces, 5 minutos de repaso por cada 50 de estudio y planificamos los repasos en las primeras 24 horas. Aquí lo vemos de forma gráfica como debería ser un plan de estudios.
no debo estudiar más de 50 minutos sin parar. Eso también es un aspecto importante. ¿Por qué no debemos estudiar más de 50 minutos sin parar? Porque realmente a partir de los 25, pero bueno, empieza a considerarse ya la caída grave a partir de los 50, los niveles de atención bajan. Con lo cual tú estás estudiando, pero la información no está entrando en tu cerebro, se está perdiendo. Eso ya a nivel de atención. Con lo cual, un periodo óptimo, teniendo en cuenta también la necesidad de concentrarnos y tal, serían 50 minutos de estudio, descanso 10. En esos 10 minutos puedo hacer lo que quiera. No se aconseja ver la tele ni ver vídeos hoy en día pues, en redes sociales, porque hay un estudio de una universidad inglesa que detectó, no se sabe por qué, que ver la tele o en este caso sería pues ver vídeos, interfiere en el proceso de paso de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Entonces damos un paseo, escucho música o lo que quiero, o me cierro los ojos y me relajo. Después repasaríamos 5 minutos y ya decido si continúo estudiando o paro ahí. Si continúas estudiando, de nuevo, 50 minutos de estudio, descanso 10 y vuelvo a repasar 5 minutos lo estudiado. Al día siguiente, debo darle 5 minutos de repaso a cada una de los periodos de estudio del día anterior. ¿De acuerdo? Es fundamental. Si no planificamos las cosas así, pues se va a producir esto. No queremos que se produzca. Y ya digo, este estudio no es mío, lo estudió Ebbinghaus hace casi 150 años y lo volvió a estudiar Buzan en los años 80. Si hablamos de Buzan, es una de las máximas autoridades mundiales en el campo de la memoria. El creador de los mapas mentales es más conocido por el tema de los mapas mentales que por sus estudios sobre la memoria, pero ya digo, es una auténtica autoridad y para mí fue uno de los aspectos claves en el cambio de rendimiento a la hora de estudiar. Bueno, vamos a hablar un poquito de límites, de cómo a veces el ser humano se pone los límites a sí mismo. En halterofilia, los 226,8 kilogramos fueron un límite casi imposible de superar durante muchísimos años. Y Vasily Alexeyev, un deportista ruso, estaba muy próximo a ese límite, a romper ese límite, pero no era capaz. Y un día su entrenador simplemente colocó un poquito más de peso en su entrenamiento sin que él se diese cuenta. Y sin ningún tipo de dificultad logró levantar 227,5 kilogramos. Si nos fijamos es un pelín más de peso. ¿Pero qué implicaba ese pelín más de peso? La ruptura de un límite. En el momento que se rompe el límite, la mente ya no tiene limitaciones. Y en los Juegos Olímpicos del 76, logró levantar 255 kilogramos. Ahí ya hubo una diferencia considerable. Entonces, quiero que hagáis una reflexión sobre qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Realmente Alexeyev desarrolló más musculatura de repente? ¿O había un límite que era el que estaba bloqueando las capacidades reales del deportista? Es importante reflexionar sobre esto. Al final, Henry Ford tiene toda la razón y nos dice que nosotros también la tenemos. Si piensas que puedes, podrás hacerlo. Si piensas que no puedes, no podrás. Esa es la realidad. Es la orden que estás dando a tu mente. Si piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, no puedes. Con lo cual, cambiemos las órdenes, pensemos en positivo. Y sobre todo, no nos pongamos unos límites que realmente no son ciertos. Bueno, vamos a pasar ahora a un bloque muy importante para vosotros, que es la estructura de la información. ¿Cómo debe estructurarse la información dentro de vuestras cabezas para que coincida lo mejor posible con la forma en la que le gusta trabajar a nuestro cerebro? Quiero que leáis
durante un minuto este texto. Os doy un minuto, lo empezamos a leer, no es necesario leerlo entero, leer un minuto nada más. Ya está. No es necesario que se leyese entero. ¿Qué estabais buscando en ese texto? Es decir, ¿qué información era la que os interesaba? O de otra manera, ¿de qué iba? ¿De qué hablaba ese texto? La mayor parte de mis alumnos a lo largo de estos casi 30 años, y he tenido alumnos de todos los niveles, desde opositores a abogacía del Estado, a jueces, a todo tipo de alumnos, orientadores, profesores y adolescentes. Menos de 1 de cada 100 fue capaz de decirme exactamente qué buscaba en ese texto. Sí me contaron y me comentaban aspectos generales, pues bueno, hablaba de la brújula, hablaba del astrolabio, hablaba de la navegación, hablaba de algún descubrimiento. Esto se debe a que no nos han explicado cómo tenemos que almacenar la información dentro de nuestras mentes. Sería muy fácil realmente saber qué buscábamos en ese texto. En este texto estamos buscando las causas de los descubrimientos. Lo dice el título. Pero como nadie nos ha explicado que antes de empezar a leer algo, debo abrir una carpeta mental. Lo mismo que hacemos en Windows cuando queremos almacenar la información. Windows intenta imitar el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces tú tienes que abrir una carpeta de Windows. ¿Qué pasa si no abres esa carpeta? Bueno, la información queda dispersa. ¿Y qué pasa si un documento no le pones un nombre a la hora de guardarlo? Es mucho peor. Lo pierdes para siempre. Lo mismo pasa en el cerebro. Nosotros en ese texto tendríamos que buscar cuáles eran las causas de los descubrimientos. Yo antes de empezar a leer ese texto, tengo que abrir una carpeta mental y decirle a mi cerebro, busca cuáles fueron las causas de los descubrimientos y almacénalas. Y entonces así empezaría ya a trabajar de una forma óptima. Si no, lo que hace el cerebro es, se queda con datos sueltos. Y esos datos sueltos se pierden a mayores. Esta es la razón por la que muchas veces cuando se le pregunta a un alumno en un examen por una pregunta, contesta a otra que nada tiene que ver con eso. Se debe a que la información no fue almacenada en carpetas. Pero es que así es como le gusta trabajar al cerebro. Entonces, aquí veis en la parte izquierda de la pantalla, sería cómo se está trabajando si no se generan estructuras, es decir, si no vas creando esas carpetas mentales. Pero al cerebro le gusta trabajar de esta otra manera, esta manera de aquí, generando estructuras, generando sinapsis neuronales. No hacer lo que nos supone, pues nos supone básicamente un problema de rendimiento porque muchísima de la información que estamos almacenando se está perdiendo. En el universo todo se estructura en capas. Podemos ver aquí las capas de una cebolla, las capas de un árbol, los anillos, el sistema solar, incluso las capas de la Tierra. Entonces, nosotros, para almacenar información, debemos seguir una estrategia muy similar. Debemos almacenar la información estructurándola en capas. Entonces, ¿cómo tiene que ser el proceso? Bueno, esto le gusta mucho a mis alumnos. Primero lo que hacemos es dinamitamos la información. Aquí vemos a Sapidus metiéndole explosivos, ¿no?, a un libro. Y entonces esa información salta en pedazos y yo voy a tener que encargarme de seleccionar el núcleo, los distintos núcleos, y a partir de cada uno de esos núcleos voy generando capas de información
Y básicamente la estructura debería ser la siguiente. Toda información tiene que estar contenida en una carpeta. Esa carpeta va a ser la idea general, como vimos antes, en este caso las causas de los descubrimientos. Y después tengo que ir buscando los núcleos. Ese es el primer elemento. Los núcleos serían las ideas principales. Una página pues puede tener 2 o 3 ideas principales, no más. Y a partir de esas ideas principales se va generando más anillos o más capas de información, que serían ideas secundarias o detalles. Bueno, aquí explico un poquito cómo deberíamos marcar cada una de esas ideas. La idea general la recuadramos en rojo, las principales van subrayadas en rojo, cada idea principal va explicada por una idea secundaria y después aparecen detalles. Bueno, vamos a ver ahora ese texto, cómo pasaría a destruirse y cómo quedaría estructurado de esta manera. Vamos a practicarlo. Bien, aquí vemos el texto ya cuando le extraemos las ideas principales, es decir, los núcleos. Tenemos las causas de descubrimientos, entonces sería la llegada del Renacimiento, los viajes de Marco Polo, descubrimientos científicos y técnicos y necesidades comerciales. Podéis observar cómo 2 páginas se han convertido en menos de 2 líneas. Bien, esos serían los elementos centrales. Después iríamos a un segundo nivel, a una segunda capa. Cada idea principal es explicada por una o varias ideas secundarias. Entonces estoy generando una nueva capa de información. Entonces la llegada del Renacimiento trae una nueva mentalidad y surge a mediados del siglo XIV. Los viajes de Marco Polo a finales del siglo XIII traen curiosidad. Descubrimientos científicos y técnicos. Y aquí es cuando hablamos de que hace más fácil la navegación, aparece la brújula, el astrolabio, la carabela. Necesidades comerciales de los europeos. Encontrar nuevas rutas hacia Oriente y también traer pues, cosas de tierras africanas, ¿no? Estaríamos generando una segunda capa, un segundo anillo de información. Y cuando hablamos de exámenes tipo test, deberíamos llegar a un tercer nivel porque nos podrían preguntar por algún detalle. Pero el proceso tiene que ser el mismo. El núcleo, ideas secundarias, es decir, que va explicando cada una de las ideas principales, y después detalles. Aquí ya vemos los detalles van pues, subrayados con una onda. Esto es la forma en la que le gusta estructurar la información a nuestro cerebro. Y después, a mayores, simplemente la podemos estructurar en un mapa mental. Los mapas mentales los ha creado Tony Buzan y voy a explicar básicamente lo que es. Buzan crea los mapas mentales como un símil de lo que pasa dentro de nuestro cerebro, del proceso de sinapsis neuronales. Entonces vamos a tener un núcleo, que sería, en este caso, la idea clave, la idea general, el título del tema. Después, en una primera capa, tenemos las ideas principales, como vimos antes, Marco Polo, Renacimiento, descubrimientos y comercio. Y en una segunda capa, ya tendríamos las ideas secundarias. Y después, en una tercera capa, iríamos poniendo detalles. Buzan recomienda utilizar un concepto y utilizar, evidentemente, dibujos y colores para realmente activar los 2 hemisferios cerebrales. Porque, por ejemplo, el hemisferio derecho, que es el hemisferio más inconsciente, procesa color. Y entonces los dibujos los estaríamos almacenando, y toda la parte pues, de ese tipo de gráficos, en el hemisferio derecho, que además es el más potente. Entonces la combinación de dibujos, la combinación de colores, hace que se activen los 2 hemisferios cerebrales. Bueno, hasta aquí un poquito, a grandes rasgos, cómo funciona la estructura de la información. Ahora vamos a hablar de la memorización de datos. Y para hablar de la memorización de datos hay varios aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es nuestras ondas cerebrales. Nuestro cerebro trabaja en diferentes frecuencias, es decir, todo está vibrando en la materia y en nuestra mente también. Entonces, dependiendo de las áreas del cerebro que tengamos activadas, va a haber una frecuencia que se mide con un electroencefalógrafo predominante. Normalmente estamos en lo que se llama una frecuencia beta. Tenemos una frecuencia alfa, teta, delta y una frecuencia que hace poco se descubrió, es más alta, que se llama gamma.
Bueno, ¿qué importancia tienen estas frecuencias? Pues tienen mucha importancia de cara al aprendizaje. En los años 60, un científico búlgaro que se llamaba Grigori Lozanov se dedicaba a entrenar espías rusos. Hoy está muy de moda el tema de los rusos, por desgracia. Y se dio cuenta de que si bajaba un poquito la frecuencia cerebral, las capacidades mentales se multiplicaban. Él se dio cuenta de que en estado alfa los niveles de memorización se multiplicaban. A mayores tenemos en ese estado más velocidad de pensamiento y mayor nivel creativo. El único problema que tiene el estado alfa es que somos muy sugestionables. Eso lo saben los publicistas y digamos que no es del todo positivo para nosotros. Bueno, para avalar un poco las investigaciones de Lozanov, su sistema, él creó un sistema que se ha aplicado en muchos sistemas educativos del mundo, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia. Se aplicó en el sistema educativo austríaco. Y en el año 78, la UNESCO decide mandar un grupo de investigadores para evaluar realmente el rendimiento del sistema de Lozanov. Y literalmente esto es lo que dice el informe de los técnicos de la UNESCO. Existe consenso en que la sugestopedia, que es como le llamo su método, es un método de enseñanza generalmente superior para muchas materias y para muchos estudiantes en comparación con los métodos tradicionales. Eso es lo que dice la UNESCO sobre el método de aprendizaje acelerado de Lozanov. Un truco. Si ponemos, hay diferentes formas de entrar en estado alfa. Bajo hipnosis, cuando conducimos, cuando vamos, sobre todo en tren, no se sabe por qué, el ir en tren nos lleva a ese estado alfa. Si utilizamos música clásica estilo barroco y la ponemos muy bajita mientras estamos estudiando, nuestra mente baja a estado alfa. Es una gran ventaja bajar a estado alfa. Primero porque vamos a asociar ese proceso de estudio con las melodías. Entonces es como si estuviésemos haciendo una marca a lo que estamos estudiando. Tened en cuenta que entran millones y millones, miles de millones de estímulos en nuestro cerebro cada día. Pero si van asociados ya a una marca musical, son más fáciles de identificar. Y otra que nos produce una bajada a estado alfa, con niveles de memorización que oscilan entre 2 y 10 veces. Se habla de 4 o 5 veces. La realidad es que los niveles de memorización pueden oscilar entre 2 y 10 veces más estudiando en estado alfa. Y solo necesitaríamos poner música clásica estilo barroco, muy bajita, mientras estás estudiando. Es decir, le das a play y multiplicas tu capacidad de memorización. Después, cuando tienes que hacer un examen, hay un pequeño truco. Como vas a escuchar muchas veces esas melodías, solo pensar en las melodías por sinapsis neuronales te estaría facilitando el acceso a toda la información que habías memorizado y que está mezclada con miles y miles y miles de millones de datos que no son trascendentes para nosotros. Bueno, vamos a hacer una prueba muy rápida de memorización para ver cómo realmente funciona la mente cuando trabajamos como a ella le gusta que trabajemos. Vamos a marcar una serie de puntos sobre nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir tocándonos. El primer punto es como si fuese un mapa sobre el cuerpo. El primer punto va a ser el pelo. Quiero que toquéis vuestro pelo, lo tocáis. Ese es un punto que tenéis ahí. El segundo punto va a ser pues, nuestra frente. El tercer punto, nuestro ojo. Vamos a ir por orden. Pelo, frente, ojo, oreja, nariz, boca. ¿Sí? Hasta aquí bien. Cuello. Siguiente punto es el cuello. El pecho. Tocáis el pecho, que está bien duro. Hombro, codo, mano. Cerramos la mano. Barriga. Las partes íntimas no nos las tocamos. Y pasamos después a rodilla y pie. Hacemos un recorrido nuevo por este mapa. Pelo, frente, ojo, oreja, nariz, boca, cuello, pecho, hombro, codo, mano, barriga, partes íntimas, rodilla y pies. Vale, hemos trazado un mapa. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese mapa? Vamos a hacer lo siguiente.
Volvemos a los conceptos que habíamos intentado memorizar al principio. Y vamos a memorizarlos asociados al mapa que tenemos sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, la antena. Nos imaginamos nuestro pelo, ubicamos la antena en nuestro pelo lleno de antenas, las tocamos, están ahí. Notamos como un martillo nos golpea la frente. Lo vamos a ir visualizando. Pelo, frente. Nos imaginamos nuestro ojo, que sale un sol, que lo quema todo. Notamos como un escarabajo entra en nuestra oreja. ¿Lo notamos? Sí. Estamos ahí como está escarbando, tenéis que sentirlo. Cuantos más accesos sensoriales tengamos, mejor se va a recordar. La nariz, pues un volcán, ¿os imagináis la nariz con forma de volcán, pues saliendo lava? Una lagartija en la boca, probáis ahí como sabes a lagartija en la boca. Ahora os imagináis un anillo en el cuello que no os deja respirar. Abrimos el pecho y sale un ramo de flores. Nos imaginamos intentando tirar un muro con un hombro. En el metro nos imaginamos todo el mundo dando codazos. Vemos a un loco con un cuchillo en la mano. Lo vemos, nos asustamos mucho, lleva un cuchillo en la mano. Vemos que llevamos en nuestra barriga pues una bolsa llena de billetes en la barriga. Notáis como un perro os muerde las partes íntimas, y eso es bastante doloroso. Y con tanto dolor os ponéis de rodillas a rezarle a un santo, de tanto dolor que tenéis. Y mientras estáis de rodillas, pasa un ladrón, le hacéis la zancadilla y se cae, ¿no? Con vuestro pie. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. ¿Qué teníais en el pelo? Antenas, un martillo golpea vuestra frente, del sol, el sol sale por vuestro ojo y lo quema todo, un escarabajo en la oreja, la nariz funciona como un volcán, probáis una lagartija en la boca, un anillo en vuestro cuello, notáis que un anillo os está asfixiando, las flores salen del pecho, estáis intentando tirar un muro con el hombro, en el metro todo el mundo dando codazos, codometro, cuchillo, mano, billetes en la barriga, un perro muerde vuestras partes, os ponéis a rezar a un santo de rodillas y con el pie le hacéis la zancadilla y se cae un ladrón. Muy bien. Ahora quiero que cojáis de nuevo bolígrafo y papel y apuntéis cuántas palabras recordáis. Es muy sencillo. Vais recorriendo el mapa sobre vuestro cuerpo y vais anotando cada una de las palabras. Vais pensando pelo, qué pasaba con la frente, qué pasaba con el ojo, qué pasaba con la nariz, qué pasaba con nuestra oreja, la boca, cuello, pecho, hombro, codo, barriga, las partes íntimas, la rodilla y el pie. Vais haciendo un recorrido por vuestro cuerpo. En este caso lo hacemos por orden. Y vais anotando los conceptos que tenéis asociados. Y os vais a llevar una grata sorpresa, porque de repente todos esos conceptos se recuerdan con total facilidad por orden. Y eso es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro le encanta generar estructuras. Entonces, ya sabéis, 15 puntos que podemos ubicar sobre nuestro cuerpo que nos permitirían memorizar listados de conceptos por orden. Es una técnica muy simple, pero imaginaros un aula donde tenemos 25 o 30 alumnos. Podemos utilizar todos esos alumnos como una especie de chuletas humanas. Le podemos ir ubicando conceptos sobre ellos, o nosotros le podemos ubicar conceptos a todos nuestros amigos. Y nos permitirían ir recordando de 15 en 15 listados de conceptos. Bueno, es una técnica muy simple. A mayores, porque podríamos estar pensando, claro, pero lo podría hacer una vez con cada persona. No, los disfrazas.
Si los vas disfrazando de distintas cosas, pues desde Papá Noel a superhéroe a indio, y vas ubicando conceptos, una persona te daría para recordar listados casi infinitos de conceptos. Bueno, esta es una técnica muy simple que es bueno pues tener a mano y que resulta muy interesante. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia sobre Sapidus, ¿no? El manual de instrucciones de nuestro cerebro. En la primera parte de esta conferencia hemos finalizado pues con esa pequeña prueba de memorización donde cada uno de vosotros pudisteis comprobar cómo utilizando unas estructuras muy simples le facilitamos a nuestro cerebro unas capacidades descomunales, ¿no? El cerebro necesita que generemos estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando trazamos un simple mapa sobre nuestro cuerpo, algo tan sencillo como eso nos permitiría ir enlazando listados de conceptos y los iríamos recordando a la perfección, sin ningún tipo de problema. Estamos hablando, en este caso, 15 conceptos, pero podríamos hablar de 30, 40, 100 o 200 o 300 conceptos que recordaríamos sin ningún tipo de esfuerzo y con un nivel de recuerdo muy alto. ¿A qué se debe esto? Si nos fijamos en esta lámina que ya explicábamos en la sesión anterior, cuando estudiamos sin generar estructuras, simplemente vamos introduciendo datos, la información iría entrando así en nuestra mente, iría entrando mezclada además con una gran cantidad de estímulos que estamos percibiendo en milésimas de segundo que están entrando en nuestras cabezas y esa información queda ahí mezclada y realmente nuestro cerebro no sabe qué parte de esa información que se introduce dentro de esa especie de microuniverso, qué parte es necesario mantener y qué parte es necesario pasar al baúl de los recuerdos. Perderla no, porque sigue estando ahí. Es decir, si yo os hipnotizase, podría obtener datos que de forma consciente no recordáis, pero que siguen dentro de ese microuniverso. Entonces, nuestro gran problema no es almacenar datos, que el cerebro almacena todo. El problema realmente es recuperar esos datos. Y para recuperar esos datos no nos queda más remedio que facilitar una generación de estructuras. Así es como realmente le gusta trabajar a la mente, creando estructuras, porque en el fondo las estructuras facilitan las sinapsis neuronales. Entonces, al igual que cuando construimos un puzzle, vamos a empezar montando las piezas que están, en este caso, en los bordes, y a partir de esas piezas vamos encajando el resto de las piezas. Cuando querramos memorizar datos, tenemos que generar estructuras. Bueno, el mapa sobre el cuerpo es una técnica muy simple, pero muy potente, como podéis ver. Es decir, pasar de recordar entre 5 y 9 conceptos desordenados a recordar a la primera 15 de 15 y en orden, pero hubiesen sido 30, 60, 90 o 100. Otro de los métodos ya muy antiguos para la memorización numérica es el que se denomina el método de Loci. Se dice que este método tiene más de 2500 años, que fue creado por un poeta griego, se llamaba Simónides de Ceos, y en mi opinión es el método de memorización para conceptos más potente que existe. Permite memorizar listados de conceptos sin límites. El límite lo marcaría el recorrido que tú realices por lugares que ya conoces. Es decir, nosotros podemos mentalmente recorrer sitios que conocemos y ir marcando puntos en cada uno de esos puntos. Lo que hacemos es asociar un concepto y después volverías a recorrer esos puntos mentalmente y irías recuperando los conceptos que tenías memorizados. Es muy similar a lo que hemos hecho sobre el mapa en nuestro cuerpo, solo que ubicándolos en distintos lugares a nivel geográfico. Y podemos utilizar nuestra casa, el colegio, un lugar, cualquier lugar que tú recuerdes, lo puedes utilizar como un mapa en el que vas ubicando puntos y después asocias cada uno de esos puntos con el concepto que tienes que recordar.
Un consejo, cuando entremos en alguna infraestructura, seguir un orden, intentar seguir siempre el mismo orden. Es decir, si entro, pues primero voy a la derecha, cojo las cosas que están más abajo, después las que están más arriba. Vosotros decidís el orden y lo ideal es mantener siempre ese mismo sistema de recorrido, porque os va a dar más pistas, ¿no?, para recordar los distintos puntos. A la hora de asociar conceptos con esas ubicaciones geográficas, lo que debemos tener en cuenta son una serie de consejos. A nuestra mente le encantan las cosas fantasiosas. Es decir, si lo que creas es una asociación fantasiosa, lo va a recordar mucho mejor que si es una asociación típica. Por eso los niños tienen una capacidad de memorización tan buena, entre otras razones, porque ellos están generando asociaciones fantásticas. Después, si lo que asocias te hace reír, es decir, si es tan absurdo que te hace reír, lo vas a recordar a la primera. Y después intentar utilizar el mayor número de sentidos posibles. Es decir, si tú puedes tocarlo, puedes olerlo, puedes escuchar cómo suena, mirar si está frío, si está caliente, lo que estás creando, estás generando mayor número de sinapsis neuronales, con lo cual más estabilidad en el recuerdo. El método este de Lockheed tiene distintas denominaciones. Se le conoce también como el método de los itinerarios o como el Palacio de la Memoria. Igual el más conocido es el Palacio de la Memoria. Y como podéis ver, es muy sencillo. Aplicamos lo que hemos hecho sobre nuestro cuerpo a cualquier lugar que conozcamos y el proceso es básicamente el mismo. A mayores de crear esos itinerarios o crear esas estructuras, tenemos que volver a incidir en el repaso. Es decir, aunque esas estructuras son mucho más estables que los recuerdos normales, sí es cierto que el olvido va a hacer mella en ellas, con lo cual, recordemos el gráfico que explicábamos en la primera sesión. Esta es la Biblia para cualquier estudiante. Si no tenemos en cuenta este gráfico, si no planificamos los repasos, estaremos en una espiral de recordar, de estudiar para olvidar. Es decir, ahora me lo sé y dentro de 48 horas pues me queda en torno al 11% de la información. Eso no puede ser. Entonces, primer repaso, a los 10 minutos de haber acabado. Segundo repaso, a las 24 horas, repaso de 5 minutitos nada más, por cada hora de estudio, cada 50 minutos de estudio. Tercer repaso a la semana. Esto ya es importante, muy importante para los opositores. Tenéis que planificar los repasos de las cosas que habéis ido estudiando. Entonces, 2 repasos de las primeras 24 horas, siguiente repaso a la semana, siguiente repaso al mes y siguiente repaso a los 6 meses. Estamos hablando de repaso de cosas que ya tenéis memorizadas. ¿De acuerdo? Primero hay que memorizarlas y después evitar que se olviden. Ese tiene que ser el proceso. Esta información realmente no es mía. Hace muchos años que la explico, pero quienes han llegado a estas conclusiones son dos de las personalidades más importantes en el ámbito de, un caso de la didáctica, Ebbinghaus, y en el otro caso del estudio de la memoria, que fue Tony Buzan. Entonces, mi consejo es, esto tiene que ser una Biblia para cada uno de vosotros. Para mí ya lo es y para vosotros debe ser. Vamos a hablar ahora de otro sistema de memorización. Este concretamente es un sistema de memorización para datos numéricos. Va a depender del tipo de oposición que estéis preparando, pero en algunas de ellas se requiere el conocimiento de muchísimos datos numéricos, ya sean fechas o ya sean medidas, y para eso el mejor método que existe lo creó un matemático francés en el año 1634, se llama Pierre Aragon, y ese método original de hace casi 4 siglos se sigue utilizando a día de hoy en todos los campeonatos del mundo de memorización. Si vosotros cogéis un manual de cualquier campeón del mundo de memorización, os va a hablar del método alfanumérico. Bueno, yo hace muchísimos años que explico este método a mis alumnos y siempre he encontrado cierta dificultad a la hora de tener que buscar la equivalencia entre los números y una palabra que tenías que buscar. Con lo cual, lo que hemos hecho hace, meses es un desarrollo de este método en un manual que se llama Sistema de Inteligencia Numérica,
que te lo da todo hecho. Realmente tú simplemente buscas la equivalencia del número que quieres recordar con una imagen. Entonces, lo que hay que hacer a mayores es asociar esa imagen con el acontecimiento. Para que lo veáis, lo sencillo que es. Lo único que hay que recordar es un código. Un código. Ese código es como si fuese un sistema que te va a permitir procesar los números en imágenes o pasar las imágenes a valores numéricos. Lo vemos ahí. Esta es una adaptación del código de Erigon al castellano. Erigon en su día lo desarrolló para el francés. Entonces, este está un poquito mejor adaptado para el español. Y cada número se corresponde con 1 o 2 letras. Vemos que el 0 se corresponde con la Z y la S, el 1 la T y la D, 2 la N y la Ñ, 3 la M, 4 la R, el R doble, 5 L, L, 6 GJ, 7 CQ, 8 FV, 9 PB. Eso es lo único que vais a tener que recordar. En el propio libro hay una regla mnemotécnica para recordarlo a la primera, es muy sencillo. Y una vez recordéis ese código, ya estáis cualificados para procesar cualquier número en imágenes. Al cerebro le encantan las imágenes y le encantan las imágenes vivas. Sin embargo, no le interesan los números. Los números son unas grafías que no tienen mayor interés para nuestra mente de hace 100.000 años, que al final es la que realiza la mayor parte de nuestro trabajo. Sin embargo, las imágenes sí les interesan y os voy a explicar por qué. Sobre todo si son vivas. ¿Qué pasaba con las cosas que estaban vivas hace, imaginaros, 20.000 años? Pues lo que estaba vivo o lo tenías que cazar o te cazaba a ti, con lo cual esa mente inconsciente de entrada le va a prestar bastante atención. Con lo cual, si pasamos los números a imágenes, la capacidad de memorización se multiplica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí el 84. Si yo tuviese que recordar el número 84, como recuerdo ya el código, sé que el 8 equivale a la F o la V y el 4 equivale a la R o la R doble, con lo cual tengo la palabra faro. Bien, yo en el momento que asocio, que imagino un faro, ya sé que es el número 84. Lo mismo tendríamos en el caso de pozo. Pues la P es un 9, la Z es un 0. Yo cuando imagino un pozo, me va a venir a la mente el número 90. Y después, ¿cómo lo asociaría con un acontecimiento histórico? Por ejemplo, imaginemos el descubrimiento de América. 1492. Ahí se divide la fecha en pares numéricos. Entonces, yo sé que 92, el 9 equivale a la P, el 2 equivale a la N, y la imagen, yo si voy al manual ya veo que la imagen es un piano. En el caso de 1400, del 14, sé que el 1 equivale a la T, la R equivale al 4. Entonces, si fuese al manual, vería que es un toro. ¿Cómo asociaría 1492 al descubrimiento de América? Pues de una forma muy simple. Me imagino a Cristóbal Colón con un toro tocando el piano, celebrando el descubrimiento de América. Claro, yo con ver una sola vez esa imagen, recordaría para siempre la fecha del descubrimiento. Y esto lo aplicaríamos a cualquier acontecimiento. Como veis, es muy simple, a mayores es muy divertido, es que no tiene nada que ver recordar números a base de repetir o a base de intentar buscar asociaciones de otro tipo con recordarlos de esta manera que a mayores de divertido es tremendamente eficaz. Y estarías utilizando el método que utilizan a día de hoy en todos los campeonatos del mundo de memorización, pero desarrollado. Es decir, 400 años más tarde se ha hecho un desarrollo de ese sistema. Bueno, vamos a otras cosas. Vamos a entrar en una parte incluso más interesante que lo que hemos estado viendo. Vamos a hablar del control de nuestra mente. Explicar un poquito cómo funciona y cómo la podemos controlar. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de nuestra actividad cerebral es inconsciente y que esa actividad inconsciente nos va a generar cierto número de problemas, muchísimas virtudes, pero cierto número de problemas. Y esos problemas pueden
tener diferentes grados. Entonces, lo primero que vamos a empezar a explicar es cómo se programa un cerebro. Bueno, supongo que estaréis un poco sorprendidos y decís, oye, ¿los cerebros se programan? Sí, los cerebros se programan. Los podemos programar nosotros, pero en la mayor parte de las ocasiones se programan solitos, para bien y para mal. Ahora vamos a hablar cómo se programan. Y para empezar explicando cómo se programa un cerebro, podemos empezar explicando por seres menos complejos, ¿no?, que el ser humano. Hace muchísimos años, ciertos circos tenían unos espectáculos ingeniosos que eran espectáculos con pulgas. Básicamente el espectáculo consistía en coger un grupito de pulgas, los ponían sobre una mesa y las hacían desfilar como si fuesen soldados desfilando, dando saltos. Todas las pulgas daban los mismos saltos. Podríamos preguntarnos, oye, ¿cómo se logra que las pulgas desfilen y que salten todos a la misma altura, que no se escapen? Pues de una forma muy sencilla. ¿Qué hacían los entrenadores de pulgas? Cogían una pulga, la metían en un cacharro, le ponían una tapa, y entonces la pulga, por un instinto de supervivencia, iba a empezar a saltar, golpeándose con la tapa. Al cabo de un tiempo se empieza a dar cuenta de que se está haciendo daño, con lo cual los saltos van a empezar a producirse a una altura tal que no llega a golpear la tapa. Ahí ya está programada la pulga. Ya la podemos quitar de cacharro. Nunca va a saltar más alto. Ya le hemos instalado un programa en su mente. Ese es el límite de sus saltos. Podríamos pensar que una pulga es un ser pequeñajo y bobo y que eso sería mucho más difícil hacerlo con algún animal más evolucionado, como podría ser un elefante. El elefante sí tiene una memoria importante y es, además de un ser vivo muy grande, un ser vivo muy listo. ¿Cómo se programa la mente de un elefante? Bueno, cuando aún es un bebé, le atamos una pata a un árbol y lo separamos de su madre. ¿Qué va a hacer el elefante? Va a intentar soltarse. Con todas sus fuerzas va a tirar y a tirar de ese árbol, pero el árbol es demasiado fuerte para él. Con lo cual, con el tiempo va a llegar a la conclusión de que por mucho que lo intente, no va a poder soltar su pata y no va a poder ir junto a su madre. Eso tiene una carga emocional intensa también para este ser. Y con cargas emocionales intensas, el cerebro se programa antes. Eso también es un factor importante. Con lo cual, una vez él llega al conocimiento de que no se puede soltar, ya está programado. Lo único que tendremos que hacer es, cuando crezca y sea un adulto, atarle la misma pata a una silla. No se va a mover. Él ha aprendido que no puede, que no es capaz de mover esa silla. Eso es un programa instalado en su cerebro. Ahora deberíamos preguntarnos cuántos de este tipo de programas tenemos introducidos en nuestra mente. Si no se me dan bien las matemáticas, pues eso es un programa. O no soy capaz, o me voy a poner nervioso. Todo eso son programas que están instalados en nuestras mentes que lo que hacen es poner límites a nuestras capacidades. Debemos tener en cuenta que las capacidades del ser humano nadie las conoce aún. Son tan ilimitadas que, hombre, no podríamos decir que son infinitas, pero que se pueden aproximar. Vamos a hablar de límites. Y os voy a poner un ejemplo que sucedió en el año 1954 y lo protagonizó Roger Bannister. Roger Bannister era un estudiante de medicina inglés y hasta aquella fecha muchísimos libros de medicina ponían que la velocidad máxima a la que podía desplazarse un ser humano corriendo era aquella que le permitía recorrer una milla en un tiempo nunca inferior a 4 minutos. Es decir, los libros de medicina decían que el ser humano no podía recorrer 1.609 metros en menos de 4 minutos. Y como los libros de medicina realmente
impresiona, ¿no? Lo que dice un libro de medicina es algo pues que llama mucho la atención y que solemos dar por cierto. Y durante pues muchísimos años, es decir, hasta el año 1954, ningún ser humano había sido capaz de recorrer 1.609 metros en menos de 4 minutos. Roger Bannister logra eso en el año 1954. Recorre la milla en 3 minutos 59,4 segundos. Y ahora mismo todos nosotros podríamos pensar, bueno, un estudiante de medicina muy rápido, eso sí es cierto. Pero el problema vino después. Ese mismo año, 19 atletas logran lo mismo. Algo que ningún ser humano había hecho durante miles de años. Logran lo mismo, con lo cual cabría preguntarse, ¿de repente todos los seres humanos se han vuelto más rápidos? ¿Han desarrollado mayor musculatura y mayor velocidad? ¿O se había roto un límite y una vez se rompen los límites, ya no existen? Reflexionemos sobre eso. Ahora vamos a hablar de programas y de creencias. Hemos visto pues cómo nos condicionan los límites. Ahora vamos a ver cómo se van generando esos programas. Los límites también son un programa. ¿Y cómo se van generando esos programas dentro de nuestra mente? Nosotros cuando nacemos venimos a este mundo pues de una forma muy similar a cómo viene una tablet cuando la sacas de su caja. Venimos con muy pocas apps instaladas, con muy poquitos programas. Básicamente tenemos un programa para llorar, ese está desarrollado de serie. Es decir, cuando el niño llega a este mundo llora. Y si tiene hambre llora, si tiene sed llora, si quiere que vengan sus padres llora. Y es básicamente el programa más desarrollado que tenemos. A mayores venimos con un sistema operativo que nos permite aprender de una forma fascinante. Esa es nuestra gran virtud, además del programa de llorar. Con lo cual, ese recién nacido empieza a observar y a interactuar con el medio ambiente y empieza a generar sus primeros programas. El primer programa, pues si está llorando, viene su padre o su madre, saca una conclusión de que al llorar, pues vienen, lo atienden. Después empezará con la psicomotricidad fina, después empezará pues con un programa de gateo, después empezará con un programa de equilibrio, empezará a caminar y todo eso son programas que se van generando en nuestra mente que en nuestro cerebro va automatizando. Es muy importante la parte de automatización, muy, muy importante. Y de ahí hasta que llegamos a nuestra edad adulta y vamos a continuar a lo largo de nuestra vida generando esos programas cada vez que aprendemos cosas, incluso cuando estamos durmiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y una creencia? Las creencias son programas que se consolidan o grupos de programas. Lo que hacen las creencias es ser muy rígidas. Una vez alcanzamos una creencia, es muy difícil de modificar. Los programas, bueno, más o menos va a depender de diferentes factores, pero las creencias son tremendamente complejas para modificar. Y básicamente esa es la forma en que aprendemos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que generamos programas, consciente e inconscientemente, y también que vamos a consolidar muchos de esos programas en creencias. Vamos a explicar ahora un poquito cómo se produce el miedo. El miedo podemos decir sin ningún tipo de duda que es el principal limitador del ser humano. Aunque no seamos conscientes de ello, la mayor parte de nuestras decisiones están condicionadas por el miedo. Es decir, imagínate, te vas a comprar pues un pantalón o una camisa y cuando te lo pruebas y estás decidiendo si lo vas a comprar o no, ya está actuando el miedo. Es decir, miedo a que no te quede bien, miedo a que se ría de ti, miedo a gastar el dinero. Entonces, estamos condicionados de forma continua por miedos. La cuestión es, ¿qué es el miedo? Lo primero que debemos tener en cuenta, si queremos empezar a dominar un factor que condiciona
la mayor parte de nuestras decisiones, debemos saber qué es y para qué sirve. Bueno, el miedo realmente es un sistema que tenemos dentro de nuestra mente para protegernos. Surgió hace cientos de miles de años y ha evolucionado muy poquito. Ahí es donde está el problema. Nuestra mente inconsciente ha evolucionado muy poquito en los últimos 100.000 años, pero sí ha evolucionado mucho el ambiente en el que vive el ser humano. Entonces, la mayor parte de los miedos en su día tenían como objeto mantenernos vivos. Y hoy en día no tienen sentido, pero se siguen produciendo igual y siguen generando las mismas limitaciones y los mismos problemas que nos generarían hace 100.000 años. Solo que ahora, claro, no nos sirven para protegernos. Sí, en momentos puntuales, ante un peligro inminente, sí funcionaría el miedo como funcionaba hace 100.000 años y nos sigue salvando la vida. Pero esos momentos se producen de forma un poco habitual y el miedo sigue estando momento a momento con nosotros. Entonces, vamos a explicar el proceso. Imaginemos que vemos una serpiente. Entonces, el estímulo de la serpiente llega a nuestros ojos, se va al tálamo y en el tálamo esos estímulos van a coger dos direcciones. Una dirección hacia el córtex visual. Ese es el camino más largo. Va a tardar más en llegar la información. Tú aún no has visto la serpiente. Solo has percibido unos estímulos. Tu cerebro aún no ha procesado la imagen de la serpiente. Que quede muy claro eso. Tú no has visto la serpiente, pero esos estímulos van a llegar antes a un órgano que se llama amígdala, está en la parte central de nuestro cerebro, y la amígdala funciona como si fuese un escáner. Un escáner que lo que va a hacer es comparar estímulos. Y en milésimas de segundo va a comparar ese estímulo que tú aún no has procesado como una serpiente, lo va a comparar con todas las experiencias que haya tenido a lo largo de toda tu vida, en milésimas de segundo. Si detecta una experiencia similar que resultó peligrosa, automáticamente desataría las alarmas. Es decir, nuestro organismo comenzaría con un proceso de alarma que va a generar lo que yo os voy a explicar ahora. Lo primero que generaría es secreción de adrenalina. ¿Qué está haciendo la adrenalina? La adrenalina nos está preparando ¿para qué? Para luchar o para huir. Aumentaría el ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, incrementaría la sudoración. Y yo aún no he visto la serpiente. Estamos hablando décimas y milésimas de segundo. No he visto la serpiente, pero mi organismo ya estaría totalmente preparado para la lucha o la huida. Entonces, después de producirse todo eso, la información llegaría al córtex visual y yo veo la serpiente en mi mente. Y es ahí cuando voy a tener que tomar una decisión de forma racional. Es decir, veo la serpiente y podría diferenciar si es una serpiente de verdad o una serpiente de juguete. Si fuera una serpiente de juguete, yo le diría a mi mente, no hay problema, desactivaros que no tenemos mayor problema. Y así se producen todos los miedos. Pero tened en cuenta una cosa, cada cosa que escuchamos, cada palabra que oímos, cada cosa que vemos, las noticias que vemos al mediodía, las cosas que escuchamos en la radio, están produciendo este efecto. Yo si os digo el concepto muerte, ahora mismo todos vosotros en milésimas de segundo habéis analizado todas las experiencias vinculadas a la muerte desde que nacisteis al día de hoy. Y con esas reacciones físicas. Con lo cual, muy importante en lo que pensamos y lo que vemos. Intentemos ver cosas positivas y pensar en cosas positivas, porque si no, nuestro organismo estaría segregando continuamente adrenalina y incrementando ritmo cardíaco y todo eso va a acabar generando que incremento la tensión arterial y muchísimas cosas que realmente no nos producen grandes beneficios y sí grandes problemas. Un ejemplo de la evolución de los miedos sería el siguiente. Hace miles de años, evidentemente, le tendríamos miedo a los lobos, miedo a las serpientes,
Pero ¿sabéis cuál es la zoofobia más habitual a día de hoy? El miedo a las palomas. ¿Por qué? Porque esas palomas están en la mayor parte de las calles de nuestras ciudades y cuando un niño es pequeñito y de repente se da la vuelta y se encuentra con un pájaro que abre sus alas así y le genera un impacto emocional intenso de miedo, se graba en su mente. Y eso acaba derivando en lo que se denominan fobias. Con lo cual, fijemos, pasamos del miedo o de las fobias a animales realmente peligrosos a que sea lo más habitual hoy en día el miedo a las palomas, sobre todo debido a las grandes ciudades. Bueno, una cosa importantísima para vosotros, ¿cómo se produce la mente en blanco en los exámenes? La mente en blanco en los exámenes es un proceso de ansiedad continua, también vinculado al miedo. Cuando nos tenemos que enfrentar a un examen, tu cerebro va a empezar a pensar sobre todo en experiencias negativas. Al pensar en experiencias negativas, él no va a diferenciar el grado. La mente inconsciente no diferencia grados. Simplemente dice peligroso o no peligroso. Entonces, para nuestra mente inconsciente, un examen, si lo asocias o si piensas en consecuencias negativas, sería lo mismo que tener un tigre a tu lado. Entonces, imaginémoslo, que un tigre está a nuestro lado. Empezamos a segregar ¿qué? Adrenalina, lo que estábamos comentando antes, aumento de ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, tensión muscular, sudoración, mayores niveles de adrenalina. Y con niveles altos de adrenalina, nuestro organismo segrega una sustancia que se llama corticosterona. Con niveles altos de corticosterona se produce una amnesia temporal que dura aproximadamente una hora. Ahí tenéis la explicación de la mente en blanco en los exámenes. Bueno, nosotros con nuestros alumnos hemos desarrollado un sistema para romper ese proceso en espiral tremendamente eficaz, con un resultado de 100% de eficacia en todos los alumnos y un proceso de implementación muy rápido. Pero hay otro, yo simplemente os voy a dar un consejo para romper ese proceso en espiral. Si tú rompes el proceso en espiral de adrenalina y todo lo que hemos comentado, el llegar a niveles altos de corticosterona, no se seguiría generando corticosterona y no se acabaría produciendo la mente en blanco en los exámenes. Pues una empresa norteamericana financió un estudio sobre el miedo y sobre la segregación de corticosterona y llegó a la conclusión que mascar chicle reducía considerablemente el nivel de cortisol en saliva. Pero ¿por qué mascar chicle reduce eso? Eso el estudio no lo explicó. De hecho, no lo entendió. Porque realmente no entendió lo que pasaba dentro de la mente. Pensad en lo siguiente. Imaginemos un ciervo que está pastando pues, tranquilamente en la sabana y de repente aparece un león. ¿Sería posible que el ciervo siguiese comiendo tras ver al león? Sería materialmente imposible. De forma instintiva el ciervo, una vez viese al león, dejaría de comer y empezaría a correr. ¿Sería posible estar comiendo mientras estás en una situación inminente de miedo? Imposible. Con lo cual, un truco. Si mascamos chicle, le estamos diciendo a nuestro cerebro que todo va bien, que estamos comiendo, que estamos tranquilos, con lo cual nunca segregaría cortisol. Y esta es una de las razones por las que muchas personas, cuando están nerviosas, comen, porque el proceso es bidireccional. Si comes, le dices a tu cerebro que no hay peligro. ¿De acuerdo? Con lo cual, comer chicle, no tengo ningún tipo de interés ni acciones en empresas que fabriquen chicles. Comer chicle evitaría tener la mente en blanco en los exámenes y además nos generaría un proceso de relajación. Hay más trucos, pero este sería muy bueno. Lo único que tendríamos que hacer, si el profesor no nos permite estar mascando chicle en el examen en el aula, disimular un poco. Pero para aquellos que realmente tengáis problemas que pueden llegar a mente en blanco, problemas de nerviosismo, sería un muy buen truco para controlarlo.
Cuidado con la forma en la que pensamos. Cuidado. Esto es otro de los aspectos que debemos tener en cuenta para dominar la mente. La mente inconsciente va a estar obedeciendo todo lo que tú le digas. Por eso es importante decirle a tu mente inconsciente, memoriza, y no solo decirle, lee. No, memoriza. Va a memorizar. Abre la mano, la abre. Ella se dedica a obedecer. ¿Qué pasa? Que muchas veces no entiende muy bien lo que le decimos. Pero su objetivo básicamente es obedecer cada cosa que nosotros le intentamos transmitir y le intentamos ordenar. Bien, ¿sabéis cuál es la palabra que más oye un niño durante toda su infancia? La palabra no. No hagas esto, no te vayas a caer, no subas ahí. Y eso genera un programa en nuestra mente. Siento deciros que somos negativos por naturaleza. Negativos porque nos han programado de forma negativa. Con lo cual, si yo os dijese que no pensaseis en una manzana roja, eso sería materialmente imposible. El mero hecho de intentar procesar lo que yo os he dicho os obligaría a pensar en la manzana roja. Lo mismo lo podemos aplicar a no me voy a caer, no voy a suspender este examen. Si tú le dices eso a tu mente, le estás diciendo caer, 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 no me voy a caer. Tu mente inconsciente procesa caer, caer, caer. Y hace un momento os expliqué que una vez detecta un peligro, ¿qué es lo que hace? Genera adrenalina, tensión muscular, ritmo cardíaco, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, no puedo pensar, no voy a suspender, tengo que pensar sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. Eso no genera ningún tipo de impacto negativo en nuestro cerebro. O pues, un jugador de fútbol, cuando piensa no voy a fallar un penalti, automáticamente va a venir a su mente en milésimas de segundo todos los penaltis que ha fallado él y que ha visto fallar. Y eso le va a generar automáticamente adrenalina y tensión muscular. Y eso no es la mejor de las situaciones para poder batir a un portero. Con lo cual, pensamiento en positivo. Da igual que pienses, no voy a caer, que pienses, voy a caer. Lo que debo pensar es, tengo un gran equilibrio, soy un fenómeno. ¿De acuerdo? Y así estaría controlando o ayudando a mi mente a que no desencadene el miedo. Bueno, vamos a entrar ya en la parte final de esta charla y vamos a entrar en la parte de reprogramación. Ahora ya sabéis un poquito cómo se programa el cerebro y ahora os voy a explicar cómo reprogramar cositas que nos están generando problemas. Bueno, controlando el miedo al futuro. Muy interesante el tema del miedo al futuro. Cuando hablamos de miedo al futuro, no es miedo a pensar lo que va a pasar dentro de 10 años, sino miedo a algo que tengo que hacer pasado mañana o mañana. ¿Por qué se va a producir ese miedo previo? Por una cuestión de incertidumbre. Para que lo entendamos, imaginemos que estamos viendo una película de terror, ¿no? Una película de miedo, y que hay unos protagonistas a los que quieren asesinar. Si yo cogiese y os pusiese la parte final de la película y veis que los protagonistas están vivitos y coleando y que están contentos, se casan y son muy felices, y volviésemos al punto en el que estábamos en la película, ¿qué habría pasado? Ha desaparecido el miedo. ¿Por qué? Porque sabéis el final. Le hemos dicho a nuestro cerebro cuál es el final de la película, como si fuese una máquina del tiempo. Entonces nuestro cerebro ya no tiene incertidumbre, sabe que no va a haber peligro, que el final va a ser un final positivo y elimina el miedo. Un truco interesante, ¿verdad? Bueno, en este caso creo que os he hecho una mala jugada porque al desvelaros la película os he quitado totalmente la emoción, pero era una emoción negativa. Podemos hacer lo mismo con cada experiencia que tengamos que afrontar en nuestras vidas. Y el truco sería, por ejemplo, una especie de máquina del tiempo y una pantalla de un cine. Si yo me imagino sentado en un cine, imagino que tengo una máquina del tiempo y que algo que tengo que afrontar, imaginemos que tengo que dar una conferencia, y me veo a mí mismo en esa pantalla del cine, dando la conferencia, la gente toda aplaudiendo, la gente felicitándome, automáticamente acabo de reducir el miedo, porque he eliminado la cuestión de incertidumbre. Y nuestra mente inconsciente, ante imágenes que imaginemos de forma nítida, no es capaz de diferenciar
lo real de lo imaginado. Eso es un factor importantísimo a tener en cuenta para entender nuestro cerebro. Lo vuelvo a repetir. Nuestra mente inconsciente no diferencia lo vivido de lo imaginado. Eso lo diferencia la mente consciente, no la inconsciente. Con lo cual, tengo un instrumento tremendamente potente para reprogramar mi cerebro. Puedo modificar cualquier recuerdo que tenga almacenado y la mente inconsciente no va a saber si ese recuerdo ha sido vivido así o si lo he vivido como yo me lo he imaginado. Y podría prevenir también situaciones de incertidumbre y miedos ante acontecimientos futuros. Es un truco muy simple, pero altamente eficaz. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro camino. Hemos hecho un recorrido muy rápido por el funcionamiento de nuestro cerebro. Debéis tener en cuenta que he intentado explicar en algo menos de hora y media 30 años de mi vida. 30 años de mi vida, muchísimas disciplinas, ¿no? que he ido recorriendo y que he ido investigando en profundidad, y muchísimos miles de alumnos con los que he aprendido mucho. Deseo que tengáis muchísima suerte, que apliquéis las cosas que os he explicado. Hay algunas de las cosas que he comentado, como lo de los horarios y los repasos, que marcan solo eso. Estaríamos hablando de lograr niveles de rendimiento 2 o 3 veces superiores a lo normal, solo eso. Pero cosas como utilizar la música clásica muy bajita cuando estás estudiando, técnicas de memorización, la estructura de la información. Estamos hablando de aspectos fundamentales que lo que os van a permitir es reducir muchísimo el tiempo que necesitáis para estudiar y incrementar muchísimo los resultados y el rendimiento obtenido. Por mi parte, nada más, deciros que ha sido todo un placer, desearos muchísima suerte y muchísimos aprobados en los próximos exámenes. Hasta la próxima.